Hola amigos, en este video vas a aprender cómo crear tu propia página web con un diseño increíble utilizando WordPress y Bluehost, todo de forma fácil y sencilla. Lo mejor de todo amigos, en tan solo unos minutos. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate y comenzamos. Recuerda que si tú ya tienes tu hosting y dominio, puedes adelantar al video donde comenzamos a crear la página web. Para acceder al mayor descuento en Bluehost, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de este video. En cuanto le das clic, te manda a la página oficial con el mayor descuento que hay en internet para contratar Bluehost. Recuerda que dependiendo de la fecha en la que veas este video, el descuento puede variar. Al momento de grabarlo está en un 50% de descuento y un 61% de descuento este plan. A veces hay un 60 hasta un 80% de descuento dependiendo el momento y la fecha. Ahora debes de elegir el plan que vas a contratar. Haremos el ejemplo con este Plus y vamos a darle clic a seleccionar plan. Recuerda que tenemos un año 100% gratis. Una vez que lo escribas vas a darle clic al botón buscar dominio y después te va a aparecer esta parte que es el resumen de nuestro carrito. Aquí por defecto te lo pone a 3 años, pero si quieres gastar lo mínimo hoy, te recomiendo contratar lo mínimo por un año para que tengas acceso a la promoción que te regalen un dominio. Aquí en la parte de abajo tenemos el dominio que vamos a registrar y también la política de privacidad. No movemos absolutamente nada, vamos a darle clic en continuar al checkout. Y ahora nos manda a que completemos toda nuestra información. Es muy importante aquí agregar todos los datos que te pide el sistema, como tu nombre, apellido, país, correo electrónico y teléfono. Súper importante, de lo contrario no te va a dejar continuar. En la parte de abajo debes de ingresar una contraseña. Esta contraseña es para tu cuenta de Bluehost. Y por último amigos, vamos a elegir un medio de pago. Recuerda que tú puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones me parece genial, ya que el pago se hace de forma inmediata. En este caso voy a pagar con tarjeta. Acá debes de ingresar todos los datos de tu tarjeta y una vez que termines vas a darle clic al botón azul enviar pago. Se va a procesar el pago, vamos a esperar un ratito y una vez que se procese tu pago te estará enviando a esta ventana que vemos acá en pantalla, en donde ya vamos a poder modificar y crear todo nuestro sitio web. También recuerda que toda la información de tu compra te la mandan a tu correo electrónico. Hace un momento, no te preocupes, vamos a acceder de forma rápida. Nos vamos a bluehost.com, a la página oficial, y aquí en la parte de arriba tenemos este botón que dice login. Le damos clic y aquí te pide que es el user ID. Recuerda que este user ID te la mandan a tu correo. Aquí lo debes de ingresar. Una vez que lo ingreses le das clic en Next y después te va a pedir que ingreses la contraseña y le das clic en Login. Recuerda que muchas veces te estará enviando lo que es un código de verificación a tu correo electrónico, así que es importante que vayas a tu correo y aquí debes de pegar el código que te han enviado. Y listo, como puedes ver ya estamos dentro del panel de control de Bluehost, donde desde aquí podemos administrar absolutamente todo. De tu lado izquierdo podemos ver el menú, que es donde estamos ahora, y de nuestro lado izquierdo también vamos a buscar este que dice hosting, vamos a darle clic. Y aquí ya por defecto el sistema nos ha instalado lo que es una instalación de WordPress nueva con el dominio que hemos registrado. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, setting y editar sitio. Vamos a darle clic a editar sitio y se nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a esperar un ratito y tenemos ya lo que es el panel de administración de WordPress. En dado caso que te aparezca lo que es una guía, te va a aparecer igual si lo quieres crear con inteligencia artificial. Te recomiendo que le des clic a la opción de la derecha en donde prácticamente le estás diciendo que tú mismo vas a crear la página web. Muy importante, te va a estar enviando ya a este punto en el cual tenemos ya todo el panel de administración de nuestro WordPress y lo primero que vamos a hacer en este momento es ponerlo en español. De nuestro lado izquierdo vamos hasta la parte de abajo, aquí donde dice settings, vamos a darle clic y aquí en nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa o negocio. Después en la parte de abajo un breve resumen a qué se dedica tu marca o tu negocio. También puedes agregar lo que es un icono del sitio, incluso si ya tienes el logo también lo puedes agregar. En la parte de abajo tenemos lo que es el lenguaje y aquí lo podemos cambiar. En este caso lo vamos a cambiar a español. Yo te recomiendo poner solamente español que no contenga ningún país y puedes también elegir acá lo que es el time zone. En este caso yo voy a elegir Ciudad de México, que es donde me encuentro, y listo. También
también puedes acá modificar lo que es el formato de hora a tu gusto. Hasta la parte de abajo dice guardar cambios, le damos clic, esperamos un ratito a que guarde todo y ya esto se tiene que poner ya en español. Recuerda que también en la parte de arriba dice escritorio, dale clic. Y desde aquí puedes ver prácticamente que son las actualizaciones. Vamos a darle a actualizaciones por si algún plugin necesita actualización. Te das cuenta acá en la parte de abajo dice traducciones. Vamos a darle clic a este botón y ahí se están actualizando todas las traducciones del sitio. Como puedes ver ya ha quedado listo. Y también en la parte de arriba tenemos esto que dice Bluehost. Esto lo instaló el propio sistema de Bluehost, donde aquí nosotros podemos ver todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, acá dice bienvenido a Bluehost, explorar herramientas premium, porque tenemos plugins premium que nos da el propio sistema de Bluehost. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y recuerda que también por defecto aquí en el apartado de la izquierda donde dice plugins, vamos a darle clic. Recuerda que un plugin prácticamente es un pequeño programa que se instala en WordPress que nos ayuda a tener características más avanzadas para nuestro sitio web. Y aquí por defecto lo que es este Bluehost nos ha instalado algunos plugins, como por ejemplo este de Jetpack, este de Monster, WordSlide, Yoaseo, nos ha instalado. Entonces desde aquí es donde nosotros podemos gestionar los plugins que nos instaló Bluehost. Ahora amigos, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a darle clic a visitar el sitio y nuestro sitio web ahora mismo se ve así, con un diseño muy básico y un poquito feo. No te preocupes porque ahorita en unos minutos ya se va a ver increíble con un diseño muy profesional. Ahora, para ir de nuevo a lo que es el escritorio, nos ponemos acá y vamos a darle clic a escritorio. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar lo que es un tema. Recuerda que un tema básicamente tiene todo lo necesario para que nuestro sitio web tenga un diseño increíble. Para esto, antes de instalar este tema, vamos a hacer unas pequeñas configuraciones que son necesarias. Para esto nos vamos acá a ajustes y aquí tenemos este apartado que dice lectura. Vamos a darle clic y solamente vamos a verificar que esto que dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio esté desactivado. Debe de estar sin esta palomita, muy importante, de lo contrario vamos a tener error a la hora que Google indexe nuestro sitio web. También otro aspecto bien importante que hay que revisar es este apartado que dice enlaces permanentes. Aquí es importantísimo asegurarnos que tenga seleccionado este que dice nombre de la entrada. Muy importante. Una vez que lo selecciones, vas a darle clic a guardar cambio y listo. Prácticamente son los ajustes más importantes que tenemos que hacer en nuestro sitio web. Ahora nos vamos al menú de la izquierda donde dice apariencia. Vamos a darle clic y aquí tenemos tres opciones en la parte de arriba. Vamos a darle clic a wordpress.org. Nos aparecen muchos temas y de nuestro lado derecho dice buscar temas y vamos a escribir Blocksy. Así como lo ves en pantalla te va a aparecer este de aquí. Vamos a darle clic a instalar. Esperamos un ratito a que acá nos aparezca activar y damos clic en activar. Una vez que se instale te aparece este mensaje y vamos a darle clic a instalar Blocksy Companion porque es un plugin necesario para que funcione este tema. Esperamos un ratito, dice que ya se activó y ahorita nos va a estar enviando a este menú. En este menú tenemos arriba sitios de inicio, le damos clic y aquí amigos podemos elegir una plantilla que nosotros queramos para ya darle una estructura increíble a nuestro sitio web. La verdad es que son muchísimas las que tiene. Yo voy a elegir por ejemplo esta de aquí. Vamos a darle clic a importar. Aquí seleccionamos este, vamos a darle clic en siguiente, lo dejamos en Gutenberg, siguiente y ya damos clic en instalar. Esperamos un ratito ya que se instale toda la estructura, el tema, colores, etcétera. Y listo, vamos a darle clic en ver sitio y como puedes ver ya prácticamente tu sitio web tiene un diseño increíble como este que vemos en pantalla. En tan solo unos minutos ya nosotros podríamos modificar los colores, los textos, las imágenes, todo a nuestro gusto. Por ejemplo, si tú quisieras subir el logo de tu empresa, acá donde dice personalizar y aquí amigos de nuestro lado izquierdo tenemos todo lo que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, tenemos el apartado de colores, vamos a darle clic y acá tenemos paletas de colores global. Tenemos estos tres puntitos, le damos clic y paletas de colores y aquí tenemos varios colores dependiendo. Por ejemplo, supongamos que tu empresa pues tiene un color azul, vamos a darle clic
y como puedes ver todo se cambia en color azul. Realmente es muy sencillo hacer estos cambios. Si tú quisieras volver a cambiar a otros colores puedes hacerlo, por ejemplo morado, le damos clic y ya todo se cambia en color morado. En cuanto terminemos le damos clic acá arriba en publicar para que ya se guarden los cambios. Vamos a regresar atrás y vamos a darle clic aquí a general, y desde aquí también puedes modificar lo que es el diseño, los botones, migas de pan, elementos del formulario, todo lo que tú necesites modificar lo puedes hacer desde este menú. Ahora para cambiar el logo nos dirigimos aquí, vamos a darle clic en estos tres puntitos, aquí tenemos el logo a la derecha, le damos clic y aquí podemos nosotros elegir un logo, o vamos a darle clic acá donde dice subir archivos para subir un archivo desde nuestra computadora. Le damos clic en seleccionar archivos y aquí vamos a elegir uno de ejemplo, por ejemplo este de acá. Esperamos a que se suba, vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ahí ya tenemos nuestro logo. Si se ve pequeño, acá dice altura del logotipo, lo podemos hacer mucho más grande. Y listo amigos, una vez que lo tengamos listos damos clic acá en publicar, tachamos esta parte y como puedes ver así va quedando nuestro sitio web. Ahora para editar toda esta página, las imágenes, etcétera, vamos a darle clic a editar la página y desde aquí ya nos manda prácticamente al editor. Por ejemplo aquí ya podemos comenzar a modificar. Supongamos acá queramos poner algún texto a la derecha, podemos acá ponerlo sin ningún problema. Voy a agregar uno de ejemplo. Como puedes ver ahí dice Andrés Pérez, es como un tipo freelancer, podemos ofrecer nuestros servicios. Si quisieras cambiar esta imagen solamente dale clic. A tu derecha dice reemplazar, le das clic y aquí puedes elegir unas imágenes o cambiarlas o ponerlas prácticamente desde tu computadora. Por ejemplo vamos a elegir esta de aquí, seleccionar y como puedes ver ahí se ha cambiado la imagen. Entonces es muy sencillo amigos cambiar todo esto, colores, etcétera. Prácticamente todo lo que tiene aquí tú lo puedes cambiar y agregar a tu gusto como ya lo hemos visto. Una vez que termines de hacer los cambios, a tu derecha dice guardar, le das clic y ya podemos regresar atrás dándole clic a esta W de color negro. Después nos manda al panel de administración, vamos a darle clic acá arriba a visitar el sitio y como puedes ver ya tenemos lo que hemos modificado, Andrés Pérez, la imagen que subimos, lo que es el logo, absolutamente amigos todo lo podemos modificar así como te lo he enseñado. Básicamente aquí ya sería que tú agregues toda la información de tu marca, tu empresa, para que ya puedas tener tu sitio web listo y funcionando, lo mejor de todo en tan solo unos minutos. Y esto ha sido todo amigos por este video. Cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte y también recuerda aprovechar el mayor descuento que hay acá en Bluehost. Te dejo el enlace en el primer comentario y te veo en el próximo tutorial.